Que vamos a estar en este capítulo 52 y 53 del libro de Isaías. Y también vamos a el día de hoy recordar y al mismo tiempo celebrar la cena del Señor. Y es perfecto la combinación entre tomar la cena del Señor y el capítulo 53, que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar me gustaría que pudiéramos ir al libro de Corintios, capítulo que conocemos y leemos una y otra vez cuando se va a tomar la cena del Señor. Vamos al capítulo 11, versículo 23 dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y después Pablo empieza a hablar acerca de algunas cuestiones relacionadas con la cena. Dice: de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y aquí tendríamos que pensar, ¿qué sería tomarla indignamente? Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Un castigo bastante alto. Eh, y dice después: "Mm, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí". Y entonces aquí nos describe a qué se refiere cuando habla de comer y de beber indignamente. Dice que es sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir es una palabra interesante que encontramos aquí. Esta palabra en el original en griego hace referencia a algo que nosotros hacemos cuando tomamos un pedazo de pollo que ya está cocido y empezamos a desmenuzarlo. Y llegamos así hasta el huesito y lo separamos en todas las partes. A eso hace referencia discernir, es decir, tener un conocimiento verdadero, profundo acerca de lo que es. Y vuelvo a repetir, dice que aquellos que comen indignamente es aquellos que no han discernido, que no han entendido qué significa esto, qué es el sacrificio que él hizo. Después dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, Pablo está hablando aquí a estos hermanos que estaban en Corinto acerca de la importancia de discernir el cuerpo de Dios, de entender qué era este sacrificio. Yo recuerdo de chiquito cuando pues, era el tiempo esto de la cena del Señor, a mí me daba de repente miedo porque decía: híjole, no va a ser que ahorita me muera o me enferme. Y a veces uno eh, piensa que pues oro y como si fuera como un tipo de superstición, oro y ya con eso ya la como. Pero vamos a ver a qué se refiere el sacrificio de Cristo Jesús, para que al rato, en un momento que tomamos la cena del Señor, la hagamos de la forma que dice aquí, discerniendo, entendiendo que es este sacrificio que hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te quiero rogar
que hables a nuestros corazones el día de hoy. Bendito eres Dios. Amén. Vamos al capítulo 52, hermanos. Hay en el libro de Isaías 4 capítulos que se consideran o son llamados los cánticos del siervo o la descripción del siervo de Dios. Estos 4 capítulos son capítulos, que ya leímos y hoy vamos a leer el último, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 y después el capítulo 52 y 53 que originalmente, como todo lo demás, son una sola idea, ¿no? Las divisiones fueron puestas después. En esta descripción del siervo de Dios, nos va mencionando progresivamente cuáles eran las características del que sería el Mesías. Y aquí el día de hoy va a tocar un tema que anteriormente no se había tocado y que para muchos judíos hasta el día de hoy es algo incomprensible y tristemente para muchos cristianos seguimos sin entender profundamente, completamente a qué se refiere. Cuando nosotros leemos el 53 y ya tenemos un poco de conocimiento de la palabra, es evidente para nosotros, sí, pues habla de Jesucristo, habla de su muerte, de cómo lo iban a maltratar y esto y lo otro. Y para los judíos, durante toda su historia, ellos señalaban el capítulo 53 como un capítulo que hablaba del Mesías y lo decían, sí, es un capítulo mesiánico. Incluso varios de los rabís, de los maestros de la antigüedad en sus comentarios, está escrito. Incluso ellos ponían traducciones, por ejemplo, de lo que vamos a leer, el rey Mesías sufrirá. Y utilizaban la palabra Mesías para que las personas pudieran entender que hablaba del Mesías. Pero después, en el siglo XI, a la luz de todo lo que había sucedido con Cristo, como lo habían negado, para ellos les causaba problemas. Incluso ¿cómo se llama? Este capítulo era mencionado como el Calvario de los rabís, porque era difícil de poder explicarlo sin mencionar a Cristo. Entonces cambiaron la interpretación y decían, es que ya no se refiere al Mesías, sino se refiere a Israel. Y vamos a estar viendo cómo este capítulo no se refiere ni a Israel ni a nadie más, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver los sufrimientos. Ellos decían, es que Israel sufrió, fue rechazado por todos los pueblos, fue rechazado y fue hecho sufrir por los de Babilonia, por los de Persia, por Egipto, por los nazis. Pero aquí menciona algunas características que es importante que notes. Israel sí sufrió, pero no sufrió sin merecerlo. Y aquí vemos que el sufrimiento se habla sin merecerlo. El siervo que se menciona aquí sufrió vicariamente, es decir, por otros. Israel no sufrió por otros. No, a través de él nadie se salva. Entonces, vamos a iniciar. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, que hablo, he aquí estaré presente. En esta primera porción habla de la pronta salvación, de este cambio en el destino, no solamente del pueblo de Israel, sino de todos nosotros. Y es por eso que el versículo 7 dice, cuán hermoso, será un dicho que en ese tiempo se utilizaba cuando había guerra, y entonces cuando venía el emisario del campo de batalla a anunciar, se acabó la guerra, ya no hay problemas, se utilizaba esta frase, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y esta paz que está anunciando aquí es una paz duradera, eterna entre nosotros y el Creador, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo,
porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Y habla como en Egipto, cuando tenían que salir rápido, porque en esta ocasión no es un hombre, sino Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Versículo 13. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y esto era fácil de entender para los judíos. Es fácil de entender a lo mejor para nosotros si son palabras que nos gustan. Mis siervos serán prosperados. Si no, ahí le ponemos en vez de una O, le ponemos una S para que nos alcance a todos. Mis siervos serán prosperados, seremos engrandecidos y exaltados. Pero no está hablando aquí de todos, está hablando de Jesucristo. Ahora, Filipenses capítulo 2 nos dice que le fue dado un nombre más alto, más excelente, que fue puesto en una posición de gloria. Y decimos, qué hermoso, qué bonito ver cómo Dios iba a usar a su Hijo. Pero nosotros sabemos, y ahorita lo vamos a ver, vuelvo a leer, que he aquí mi siervo será prosperado. Prosperado como hablamos el capítulo pasado para hacer la voluntad de Dios. Será engrandecido para hacer la voluntad de Dios. Y exaltado. Y será puesto muy en alto. ¿Qué tan alto fue puesto Jesucristo? Tan alto como todos lo pudieran ver. Sobre la cruz, sobre un monte, para hacer evidencia a todo el mundo de la reconciliación. Dios exaltó a Jesucristo y lo puso en un lugar muy alto. Ahora, estábamos hablando al inicio en Corintios. La cena del Señor es este momento a través del cual nosotros tomamos, o ellos tomaron la copa, el pan, lo partieron. Y Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nosotros vemos descrito a lo largo de los evangelios como una y otra vez Jesucristo les dijo, voy a Jerusalén para ser entregado. Y ellos no lo entendían. Chocaba con su mente que el Mesías pudiera morir. Incluso Pedro en una de esas ocasiones se acerca a Jesús y le dice, no, maestro, ten compasión de ti. Jesucristo le quita la mano así y dice, apártate de mí, Satanás. Porque él no podía entender. Incluso en el libro de Marcos nos dice que cuando van caminando, subiendo a Jerusalén, y él los separa de toda la multitud, les dice que va a morir, dice que lo empezaron a seguir, pero con cierto temor, porque ya no era como el Jesucristo que ellos entendían, sino se sentían temerosos de, ¿cómo es que va a morir? Y nosotros tenemos que, si vamos a discernir y entender, como nos menciona el libro de Corintios, ¿qué es este sacrificio? Tenemos que entender que tenemos un Mesías, o esto es lo que describe de Jesucristo, levantado en alto, a los ojos de todos. Se le dio el nombre más excelente, pero con un propósito. Y este era el sufrimiento que vamos a ver descrito, el dolor que fue descrito, pero para morir por ti y por mí. Nuestro Mesías es diferente a cualquier otra religión, a cualquier otra filosofía, porque ningún Dios ha muerto por su creación. En todas las religiones, pensamientos del mundo, ninguna deidad se dio a sí mismo por su creación. En esto podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de los atributos de Dios, podemos analizar cualquier tipo de pensamiento y simplemente no funciona para ellos. Uno de los casos más como fáciles de explicar es, por ejemplo, lo que piensan los musulmanes. Ellos tienen a su divinidad Alá y dicen que Alá es justo, Alá es misericordioso, son cosas que ellos repiten. Pero si es justo, tendría que castigarte por el pecado, y entonces no podría ser misericordioso. La justicia de Alá no puede convivir con su misericordia, porque entonces, ¿cómo puede ser misericordioso sin dejar de ser justo? Pero con nuestro Dios es diferente, porque también Él es justo y es misericordioso.
y para satisfacer su justicia y al mismo tiempo tener misericordia, se dio a él, para satisfacer ambas, justicia y misericordia en un solo acto. Ningún deidad o creída deidad ha hecho esto. Por eso es que Cristo fue alzado en lo más alto, pero también fue entregado, para satisfacer su gloria, su poder, misericordia y al mismo tiempo su justicia. Tenemos que discernir y entender quién es nuestro Cristo. Un Salvador que fue puesto en lo más alto para llegar a lo más bajo y así traer a todos esos que estábamos en el lodo, en la parte más profunda de nuestras maldades. Versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Y es lo que les decía de los discípulos, no podían entenderlo. Incluso Pilato, cuando recibe a Jesucristo, le dice, ¿tú eres rey? Lo vio vestido, vio su condición, su complexión, le dijo, tú no pareces un rey. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Llegó a tal punto lo desfigurado que estaba nuestro Señor, que ni siquiera parecía más un ser humano. No se reconocía figura, no se parecía a algo con vida. Ayer platicaba con mi hermano Oliver acerca de esos luego temas que temamos de los accidentes, estábamos platicando y le comentaba cómo tuvimos que ayudar a unas personas que chocaron de frente. Bueno, ya no ayudar, ya estaban muertos, ¿no? Pero recuerdo toda la imagen, la vi como a los 15 años y no se me quita. O sea, eran un pedazo de carne, ya no parecían seres humanos. Y llegó a esta condición nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros o cuando el ser humano habla de divinidad bajo la influencia grecorromana, generalmente pensamos en la corona, en el halo alrededor, el brillo. Pero nuestro Señor Jesucristo rompe con todo ese esquema de una divinidad así. Y llegó al punto de ni siquiera parecer ser humano. Totalmente golpeado. Y dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vuelvo a leer. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Recuerdas Pilato juzgando a Jesucristo? Le hace preguntas, le dice, y llega al punto de quedarse sin palabras. Y lo único que puede decir delante de la multitud, yo no hallo mal en este hombre. No tengo nada que decir de él. Y no podía entender que no dijera nada, no podía entender que no se defendiera, no podía entender al mismo tiempo no encontrar nada malo en él. Y el camino al reino, a la grandeza, no era el dinero, no era el poder, no eran palancas, era la cruz. Y era lo que era difícil de entender. Y dice así, se asombrarán a él muchas naciones. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando llega el Evangelio a América, cuando llega el Evangelio a nuestros hogares, estamos acostumbrados a una cierta idea de lo que es una deidad, de lo que es Dios, dependiendo de qué tipo de pensamiento hayas venido. Y cuando te acercas a la palabra, te confronta. Ver, por ejemplo, que no es un Dios que está a lo mejor atado a una construcción, no está metido Él en todas partes, porque estamos acostumbrados a que Dios está allá adentro, pero Él está en todas partes. Él no solamente en todas partes, sino está en mí. Lo puedo adorar no solamente de rodillas, sino parado, caminando, me escucha. Y muchas naciones son asombradas por Él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Nunca se habló de un rey que tuviera que morir o sufrir por su pueblo. Y entenderán
lo que jamás habían oído. Capítulo 53. A pesar de que iban a ver y a pesar de que iban a oír, Dios pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién nos ha creído? Y nosotros podemos ver que después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando inicia el libro de Hechos, cuando están reunidos, a lo más había 120 personas, a pesar de que durante el ministerio de Cristo multitudes lo seguían, muchísimas personas. ¿Recuerdas? Tan solo en la alimentación de los 5,000, de las personas que dicen que fueron alimentadas, y se cuentan únicamente a los hombres, son 5,000, pudo haber habido 10,000, 20,000, no sabemos, pero muchísimas. Y de todas esas personas que Dios puso un pan en su boca, que lo sanó, solo 120 estaban esperando. Solo 120. Y sabes, es triste cuando podemos ver nuestra realidad, que a pesar de que tenemos no solamente toda la palabra, sino 2000 años ya de historia de la iglesia, vemos cómo Dios ha actuado en diferentes momentos con diferentes hombres, mujeres. Sigue el día de hoy sucediendo esto mismo, a pesar de que Dios ha puesto pan en nuestra boca, salud en nuestros cuerpos, vida el día de hoy. Puede haber esta pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y recuerda, estamos discerniendo qué es el cuerpo, que Él trajo vida. Y el creer no simplemente es un asentimiento de decir sí, eso es la verdad, sino que tu vida sea modificada por quién es Cristo. Eso es creer realmente. Después pregunta de manera retórica, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sabemos y hemos visto que en la nación de Israel se manifestó en muchas maneras, muchas ocasiones. Vieron pan caer del cielo, aves venir para alimentarlos, agua salir de una roca, naciones devastadas por ellos. Y tú y yo también hemos visto cosas como hoy estar despierto. Miren, generalmente no hablo de eso, ¿no? Porque no es tan relevante, pero cuando terminé mi ingeniería entré a estudiar, ¿cómo se llama esta cosa? Astrofísica. Y durante ese tiempo recuerdo que algunas de las literaturas que nos dieron a leer, los grandes físicos, eh, personas que estudiaban o estudiaron años el universo, no podían, los que eran sinceros obviamente, decir que no había creador. Es difícil ver las maravillas de Dios, decir no existe un creador. Puedes llamarlo diseñador o como quieras, pero obliga la naturaleza esto. ¿Por qué dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros tenemos funcionando en nuestro cuerpo, recorriendo sangre, latiendo el corazón, pulmones intercambiando oxígeno, a una tasa, a un porcentaje adecuado para que podamos seguir viviendo. La, 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 la información en nuestros cerebros viaja tan rápidamente que pareciera ser instantáneo. La comunicación entre neuronas, la sinapsis, es increíble. Y está esta pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces vamos a decir, sobre mí. Yo lo he visto, yo he experimentado, estoy aquí. Pero está la primera pregunta, ¿y por qué no han creído mi anuncio? ¿Han creído mi anuncio? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Isaías, a lo largo de estos capítulos que hemos leído, una y otra vez menciona a Israel como una tierra, como personas de corazón duro, de cabeza dura, que no entendían. Y hablábamos que a veces somos así nosotros. Y dice que él fue enviado como renuevo. Han visto los arbolitos cuando les sale esta como ramita nueva, ¿no? Este renuevo nuevo delante de él, que se ve frágil, que se ve que pudiera ser roto. Y después dice como raíz de tierra seca.
en medio de un lugar de personas que pareciera que no podrían entender, no podrían ser cambiadas, fue mandado. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Después dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Estas dos partes que menciona aquí son importantes. Primero menciona que de esta forma iba a ser percibido. Y después dice que él no era guapo, no era a lo mejor agraciado. Generalmente en las películas vemos, ¿no? El ojito verde, azul, miel, el cabello así súper alaciado con todos los productos, o sea, se mueve con la brisa del aire, la ropa está planchada, la túnica planchada, y tú dices, ¿cómo le hace? Porque yo ni las camisas ni con almidón lo puedo hacer, pero una imagen perfecta de un Cristo perfecto. Pero la palabra menciona que él no era así. Dice, no hay parecer en él, no hay hermosura, no era diferente a un hombre promedio. No era, por ejemplo, como David o como Saúl, que tenían el porte más altos que todos los demás. No, él era una persona común y corriente en su físico. Y no había nada físico de atractivo, como dice aquí, para que le deseáramos. Porque él quería que entendiéramos el principio que estuvo diciendo. Que el gancho, la importancia no venía del físico, sino de quién venía y lo que venía a decir. Y hermanas, tenemos que entender que a veces, muchas veces como creyentes, como iglesia, tristemente algunos han caído en el error de decir, bueno, ¿qué hacemos para que el evangelio sea más atractivo? ¡Qué ridiculez! No lo tienes que publicitar. Es atractivo porque salva. Y es lo que decía Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso es su fuerza, eso es lo importante, que salva a las personas. No vamos a, como hace unos días, bueno, no, ya unos meses veía una publicación en una iglesia, te invitamos a que vengas, o sea, casi casi como si fuera una fiesta así de antro, ven, va a haber esto, así como toda su publicidad, y al final decía, y para los viejos de corazón también tenemos alabanza retro. Y dije, ahora, ¿qué es eso de alabanza retro, no? O sea, ya de todo le están tratando de inventar como para captar a todas, pero cuando nosotros vemos a Cristo, el Cristo de aquí, tenemos que entender, no era algo físico que atrajera a las personas, las multitudes no lo seguían porque fuera el más guapo o el más fuerte. Lo seguían por sus palabras y por la verdad que tenían en ellas. Dice que incluso los fariseos, cuando lo escuchaban hablar, las multitudes se asombraban porque hablaba como quien tiene autoridad. Y hasta decían, y no como los fariseos, como los demás líderes religiosos. La autoridad provenía de que su palabra venía de Dios. Y esto es lo que nosotros nos debe de caracterizar como iglesia. Y ojo, hermano, tú cuando vienes a un lugar, no veas esto, no veas a quien está enfrente. Mucha gente dice, ay, es que no me gustó la iglesia. Y nos pasó cuando estábamos en la bodeguita que estábamos acá, que está re fea la verdad. O sea, yo lo vi. Entraban unas personas, veían así como, híjole, no me van a asaltar, y se salían. Porque estaba feo. Pero sus ojos estaban puestos en un lugar bonito, una silla más cómoda, buenos ministerios, lugar donde esté mis hijos, los jóvenes, que yo... Lo físico no es lo importante, lo que nos debía atraer en una relación hacia Dios, sino son sus palabras, palabras de vida. Versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Menciona primero, dice, despreciado y desechado. Esto es lo que sucede y lo que hasta el día de hoy, pero no sé si recuerdas, hemos descrito cuando hemos llegado al final de los evangelios todo lo que implicaba el castigo romano, ¿no? Este látigo que tenía puntas de vidrio o de metal o de hueso en la punta y que estaban hechas en forma de gancho para que cuando golpearan la espalda desgarraran la piel. Mencionan los historiadores que algunos hombres morían
en este proceso. O sea, ya ni siquiera llegan a la cruz, ahí morían. También describen que en algunos momentos incluso los órganos internos eran visibles por el gran daño que sufrían las personas, porque aparte los ponían en una posición en la que la espalda estuviera totalmente extendida para que el daño fuera mayor. Estaba desvelado, estaba deshidratado, estaba desangrado, con todo ese dolor, y Pilato lo saca, tratando de, y dice la palabra, de que la gente sintiera esta compasión y dijeran como que ya ahí muere, y les pone aquí, ahí está el hombre, y la gente, crucifíquenlo, lo menospreciaron, despreciado y desechado entre los hombres. Después dice varón de dolores, y no únicamente por el dolor obviamente que experimentó. La palabra que encontramos aquí en griego es bastante interesante y hace una diferencia, por ejemplo, entre la autocompasión o el dolor que llegamos a sentir por lo que me pasa, por lo que sufro, porque nadie me quiere y cuando nos hacemos víctimas. No, esta palabra de dolor habla de este dolor hacia los demás, que a pesar de todo los sufrimiento que uno puede estar experimentando, te enfocas en los demás. Lo vi con mi esposa y a lo mejor muchas de las que son madres aquí podrán decir si es cierto, porque entré al parto y estaba ahí con toda la rajada y todo eso, o sea, todas estaban ahí cosiéndolo y la sangre y todo eso, y lo que ella me preguntó, ¿cómo está Sophie? A ella no le interesaba todo el show que estaban haciéndole, a ella le interesaba a su hija. Y esto es lo que Cristo experimenta cuando entra a Jerusalén, sabiendo que iba a ser crucificado después de esta semana, y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? Si tan solo hoy supieras lo que es para tu paz. Y Cristo en la cruz no dijo, ojalá se mueran. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Varón de dolores, porque experimentó dolor por los demás, a pesar de ver la condición horrible que experimentábamos y que vivíamos nosotros. Varón de dolores. Y podemos entender que nuestro Dios no es un Dios enojado, que está en el Olimpo aventando rayos y viendo cómo hacernos caer. Te decía al principio mi experiencia de muy joven al tomar la cena del Señor con este miedo. Pero tienes que entender que Dios no está como, ojalá que no pida perdón y que se te eche el trago para que Él no está esperando que tome y luego hacerte caer. Él no quiere eso. Es un varón experimentado en dolores. Él quiso tener misericordia en nosotros. Y cuando tú ves toda esta descripción de lo que sufrió por nosotros, podrías pensar, de seguro me odia. Porque alguien que sufrió así por mí, ¿cómo podría quererme? Pero es varón de dolores, que experimentó eso porque se dolía por ti. Desde Jeremías nosotros lo podemos ver. Desde Ezequiel lo podemos ver. Desde el huerto de Edén lo podemos ver. Cómo a pesar del dolor que Adán y Eva habían pecado, vemos la primera profecía relacionada con la salvación. Cuando dice que te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Ya había pensado en toda la crucifixión. Él estaba pensando en nosotros. Él no te odia. Dios te ama. Y Él se duele por tu pecado. Posiblemente pienses, o a lo mejor llegaste a pensar, que estaba enojado por lo que hiciste. Y no estoy diciendo que no es que Él acepte tu pecado, pero Él más bien se duele por tu pecado y quiere que procedas al arrepentimiento. Este es nuestro Dios. No está buscando enviarnos al infierno, porque como hemos visto, el infierno no fue creado para las personas, sino para Satanás y sus ángeles. Y sí, todos aquellos que rechacen la salvación. Habrá personas en el infierno definitivamente, pero Él vino para evitar ese fin para nosotros. ¿Por qué? Porque Él se duele por su pueblo, se duele por nuestro pecado. Dice, experimentado en quebranto. Y tan experimentado en quebranto, toda la amplia gama de sufrimientos, de experiencias, hasta el punto en el que las personas que lo veían, dice, como que escondimos de él el rostro. Y describe algo que seguramente pasó en ese momento. Lo que pasa a veces cuando los morbosos están ahí viendo a una persona que fue atropellada y todo eso y se acercan a ver. Y cuando lo abren como que te volteas porque se ve tan feo que no lo puedes soportar. Y
cuando pasaba Jesucristo, esto es lo que seguramente pasó. Personas al ver el horror volteaban la mirada porque confrontaba ver a alguien así. Y sabiendo nosotros que Él no lo merece, ni lo merecía. Ahora, querido hermano, regresando nuevamente a Corintios, estamos hablando de, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En un momento cuando tomemos esta galletita y la partas, piensa que hubo un momento en que la gente tuvo que voltear la mirada cuando este cuerpo fue partido. Fue algo doloroso, difícil de ver. Y tenemos que entender que Él sufrió de esta manera por ti y por mí. Y experimentó quebranto. Nuestro Señor, Él no se merecía nada de esto, pero quiso ser pasado por este quebranto para que cuando llegamos al libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que pasó de todo sin pecado. Por lo tanto podemos relacionarnos con Él porque nos entiende. El libro de Pedro menciona acerca de los seres humanos. Dice que no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sino más bien sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Dice que lo que tú pasas, alguien ya lo ha pasado alguna vez. Y si a lo mejor alguien no lo ha pasado, nuestro Señor sí lo pasó y puede compadecerse. Y entonces cuando estás de víctima y dices, es que nadie me comprende, está Jesucristo, Él sí te entiende. Él experimentó rechazo, dolor, aflicción, enfermedad. ¿Y sabes qué? Sin necesitarlo. Pero por ti y por mí. Experimentado en quebranto. Como escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y muchas veces vemos el crucifijo, a Cristo, la imagen de Cristo ahí, las cadenitas. A veces vemos una playera o una imagen, una representación. Podemos prenderlo y verlo de Iztapalapa, ¿no? Cómo está la procesión. Sacar las palomitas. Y no causa nada en nosotros. Y eso es algo de lo que estamos viendo aquí. Fue menospreciado, todo eso fue menospreciado por algunos. Cuando meneaban la cabeza y se burlaban y decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y a veces tenemos este mismo desdén por Dios al poder pecar teniendo colgado una cruz, al tener una cruz en casa y verla y como si nada. Cuando las personas se encomiendan a Dios para hacer lo malo, ¿sabes? Eso es menospreciarlo. Menospreciarlo es cuando venimos acá, calmamos nuestra culpa y salimos y hacemos lo que queremos hacer. Eso es menospreciarlo. Y no lo estimamos. No estimamos lo que sufrió. No sé si alguna vez has como salvado o ayudado a alguien de algo, que ya lo iba a morder el perro, lo levantas para que no lo muerdan y te muerden a ti, y que ni te agradezcan ni se vayan como si nada. Y dice, no lo estimamos. No agradecimos este sacrificio. Y puede ser que de palabra digamos, ay, gracias Dios, pero con nuestros actos lo neguemos. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este capítulo, algunas personas lo han utilizado malamente para decir es que el cristiano no debería de enfermarse. El problema está en que muchos nos hemos enfermado y decimos, híjole, si Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿por qué si me pego con esta cosa me duele? ¿Por qué si me caigo me sigue doliendo? ¿Por qué me sigo enfermando? Y alguna gente ha llegado hasta sentirse condenada a decir es que a lo mejor no soy salvo, porque estoy enfermo. Y les dicen, no, es que tú ten fe y si estás enfermo es porque tienes el chamuco, cosas así raras. Pero nosotros vemos descrito, y ahorita lo hablamos en la mañana, que el propósito de Cristo en la tierra, dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque Él salvará al mundo de su pecado. Esta es la gran enfermedad del mundo, el pecado. Este es el origen de todo problema. Ahora, a través de su llaga podemos ser sanados, por supuesto. Muchas personas fueron sanadas,
muchísimas. Dice que incluso cuando Cristo resucitó, muchos muertos fueron resucitados. Pero también al mismo tiempo encontramos después que Pablo mismo estaba enfermo, los apóstoles enfermaron, Timoteo enfermó, muchos grandes hombres de Dios enfermaron. Entonces, ¿qué? ¿No tenían a Dios? No. Pero está describiendo un tipo de enfermedad que el judío podía entender. A veces nos falta este contexto. ¿Recuerda las plagas en Egipto? Las llagas, los sapos y los piojos, las úlceras, eran enfermedades relacionadas con juicio. Y de eso está hablando. Podemos enfermar a veces como consecuencia de la mamá típica, ponte suéter, no te lo pones y después andas con la garganta. Eso es normal. Pero hay enfermedades que son fruto del juicio de Dios. Y que dice que esa las llevó, esas plagas, sobre sí mismo, para que tú y yo no lo experimentáramos. Y entonces, no solamente nuestras enfermedades, sino estos dolores. Y dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de volver en el tiempo y estar ahí y verlo, podríamos ver lo que nos merecíamos, lo que teníamos que sufrir, ser tratados como nos merecíamos. Y él dijo, no, yo lo tomo. Escuché en la semana una historia de un papá que le decía a su hijo, que era el niño que llegaba tarde porque se iba con los amigos todo el tiempo, ¿no? Y le dijo, recuerda que tienes que llegar temprano a la cena porque es importante, y siempre llegaba tarde. Entonces le pone un ultimátum y le dice, necesitas llegar hoy, temprano. Si no llegas temprano, no vas a comer. Y el niño llega ese día no solamente tarde, sino más tarde que siempre. Y entonces se sienta a la mesa todo así como asustado de qué le van a decir. Y tiene el papá ahí un pedazo de bistec grande, papas, todo así su comida rica. Y le ponen al niño agua y una rebanada de pan. Y el niño así como que ve, hijo, dice, chino, pues ahora sí me la cumplieron, ¿no? Y el papá lo ve, deja que como que el niño vea lo que hizo, se levanta, le pone su plato a él y el papá toma el plato del niño y se sienta y se pone a comer. Este niño después se convirtió en un predicador y dice que ese día entendió lo que era la sustitución que Cristo hizo. El Padre cuando le dio lo que él tenía, que merecía, y le intercambió por lo que no merecía. Eso es lo que Cristo hizo. Fue abatido por nosotros. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Lo primero, versículo 4, vemos lo que él hizo. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A veces podemos verlo, posiblemente ya viste la de la Pasión de Mel Gibson y todas las de la Semana Santa, y lo ves, pero dices, ah, sí, pobrecito Jesús. Pero lo que quiere es que entiendas por qué hizo eso, no lo hizo porque le gustara sufrir. Versículo 5 dice, ¿por qué sufrió? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, sí, por las tuyas y por las mías, molido por tus pecados y por los míos. El castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz fue sobre él. Y entonces por su llaga fuimos todos nosotros curados. Por ti y por mí, por mi culpa y por tu culpa. Por eso es que estuvo ahí. No fue porque le gustara. Entonces el versículo 4 nos describe lo que sufrió, el versículo 5 la causa del por qué, por ti y por mí. Versículo 6, podrás decir, no, pero pues es que yo soy una buena persona. Y dice, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y la palabra más adelante le dice, no existe justo ni aun uno. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No sé si recuerdas, bueno, ahorita ya a los jóvenes ya no les puede tocar eso porque ya vimos en otros tiempos, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez, pues eran terrenos antes, y había la casa de un viejito que tenía un perro y tenía botellas de vidrio todavía de envases de refresco, y íbamos a romperlas así con piedras, ¿no? Y un día en eso viene el viejito con su perro corriendo y a correrle, ¿no? Pues todos porque ya nos venía persiguiendo el viejito. Y pues los que se quedaron, pues fue sobre ellos la culpa de todos, ¿no? Porque se los puso como en feria el viejito a ellos.
Y esto es lo que menciona el versículo 6. Todos nos descarriamos, o sea, como ovejas nos salimos del redil ahí corriendo, cada cual se apartó por su camino, pero dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos. Y 17, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero. Entonces todos éramos ovejas que salimos, y él se quedó ahí a experimentar en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Dice, a pesar de que estaba angustiado, él sí sufrió, él sí experimentó todo eso. Y este capítulo también habla de muchas herejías que a lo largo del tiempo han salido y que tienen su solución tan fácil aquí. Estas falsas creencias como el maniqueísmo, el docetismo, en las que algunas se cree que Jesucristo estaba aquí, pero que no experimentaba, sino que era como un espíritu flotando. No, él experimentó, él estuvo afligido, él estuvo angustiado, él experimentó sobre su cuerpo. Algunos que dicen que él realmente no murió, no, él sí murió. Algunos que dicen que no era Dios y dice Dios cargó el pecado sobre él, el pecado del mundo, y hablando de la deidad de Cristo Jesús. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué? No porque no tuviera que decir, sino porque él necesitaba pasar por esto para poder ser redimidos tú y yo. Porque ¿qué quería decir? Pues tendría que decir, no me merezco esto, soy justo. Pero él no abrió su boca, porque aceptó el castigo, el tuyo y el mío. Y fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No sé si a veces piensas que Jesucristo era vulnerable, pero él no lo era. Tenía todo poder, toda autoridad para hacer así, casi casi como el guante de Thanos y eliminar a todo. Pero no lo hizo, porque deseó hacerlo por ti y por mí. No, no fue que lo sorprendieran. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Ahora, hasta este punto podríamos entender o ver a un Mesías que simplemente sufrió. Pero la muerte era necesaria. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y era algo como confrontante para los judíos. Y su generación, ¿quién la contará? Y hace referencia a que Jesús no tuvo hijos. No hay una descendencia como a veces muchos se la compraron con la película esta de que sale Tom Hanks y que están buscando al linaje. Él no tuvo hijos, lo menciona, su generación, ¿quién la contará? No hubo hijos, porque fue cortada de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y describe la muerte. Todos nosotros vamos a morir, todos, todos nos vamos a morir, ¿no? Eventualmente. Y sabemos que eso es algo inevitable para todos, la muerte física, ¿no? A menos que Cristo venga antes. Pero es algo que damos, es lo que más tenemos por hecho, ¿no? Que vamos a morir algún día. Pero para Jesucristo la muerte no era necesaria. Él no tenía por qué morir. Todos nosotros sí, pero él no. Y aún así, dice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Él sí murió. Y era necesario, ¿por qué? Porque dice que la paga del pecado es la muerte, no el sufrimiento, la muerte, y por eso murió. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Querían hacerlo sufrir, querían que pareciera el peor de las personas. Y le dieron la culpa de los peores traicioneros, la cruz. Y dice que querían que fuera sepultado como alguien sin nombre, casi casi ser botado a la fosa común, y ya. Mas con los ricos fue su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Y se cumplió con lo que pasa con José de Arimatea, que lo bajan de la cruz y lo meten en este sepulcro nuevo, que era un hombre rico. Y dice, en él no hubo maldad, tampoco hubo engaño en su boca. Y eso es lo que nos repite Hebreos, que pasó de todo, pero sin pecado. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y son palabras difíciles de leer, más cuando tienes hijos. Y bueno, cuando eres un padre, vamos a llamar normal ser humano, porque hoy hay cada cosa, pero no es normal que un padre quiera hacer sufrir, o sea, como que sufran, que lo corten, que lo pateen.
Pero dice que Jehová quiso quebrantarlo. Él quiso. Él quiso sujetarle a padecimiento. Él quiso. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta era la voluntad de Dios, que pasara todo esto. Y nos preguntamos por qué. Y aquí nos responde el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. ¿Quién es el fruto o qué es el fruto de la aflicción de su alma? Somos tú y yo aquí, salvos, sin pecado, justificados. Entonces, por una parte está esta imagen extrema de sufrimiento, en la que ya ni siquiera parecía un ser humano, de tan desfigurado que estaba. Va a recordar todo este sufrimiento. Dice, va a considerar este fruto de la aflicción. No, perdón, va a ver el fruto que somos tú y yo. ¿De qué? De la aflicción, lo que él experimentó. Y entonces va a quedar satisfecho. Te va a ver a ti y va a decir, valió la pena. Eso es amor. Porque somos, a pesar de tener conocimiento de Dios, a veces horribles con Él, desleales, infieles. Pero Él te va a ver a los ojos. Imagínate a alguien que te hizo la vida imposible, que te hizo esto, lo otro, y lo ves, y Él va a decir, estoy satisfecho de lo que pasa, y valió la pena por ellos. Son hermosas estas palabras. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. A través de Cristo, muchos serán justificados. Esa es la vida eterna. Lo dice más adelante, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Por el conocimiento de él justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Aún en la cruz, él pidió misericordia para nosotros. Juan 17:17, que es uno constantemente les estoy recordando. Él dice, bueno, en el capítulo 17 más bien, él ora por todos los que habrían de venir. Dice, oro por estos y por los que han de venir, por ti y por mí. Yo he orado, intercedido por nosotros, los que en algún momento y hasta el día de hoy hemos transgredido su ley, pero somos justificados a través de él. Padre, te damos gracias por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Dice tu palabra que eres varón de dolores y te dueles por cada uno de nosotros. Sabemos que nuestro pecado lo abomina tu alma, pero que por nosotros te dueles. Gracias por tanto amor. Sabemos que tú el día de hoy pides nuestro arrepentimiento, porque de esa manera se restablece esta comunión, esta perfecta comunión entre nosotros. Padre, escucha las oraciones de mis hermanos y mis hermanas. Padre, sabemos que al corazón contrito y humillado tú nos rechazas, y que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonarnos, y dice tu palabra, y limpiarnos de toda maldad. Y que como oraba David, Padre, examíname, oh Dios, muestra si en mí hay camino de perversidad, muéstranos, Padre, y por favor guíanos al camino eterno. Padre, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Agradecemos tu sacrificio, Dios, por lo que has hecho. Y Padre, sabemos que tú has dado salvación,
Pero hoy queremos decirte y repetir que tú eres el Señor de nuestra vida. Padre, que te hemos entregado nuestro corazón, te hemos entregado nuestra vida para que tú gobiernes. Y Padre, que te agradecemos por esta salvación tan grande y por lo que hiciste. Nuevamente perdona nuestros pecados. Y gracias porque tú nos justificas delante del Padre. Bendito eres Dios. Amén.